Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, local, internacional y, por qué no, mundial. La COVID-19, producto del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, y el tema de hoy en la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, ¿sigue dando batalla a la COVID-19? Hoy con una de las personalidades autorizadas en el tema, el doctor Joseph Barón, doctor en medicina, jefe de personal de terapia intensiva y de unidad COVID del Hospital United Memorial Medical Center en Houston, Texas, Estados Unidos. Doctor Joseph Barón, buenas noches, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Joseph Barón. Voy directamente. A ver, doctor Joseph, para nuestras audiencias, podría en muy pocos minutos brindar un panorama de todo lo que está ocurriendo con la COVID-19 y el SARS-CoV-2 una vez, no sé si es que se pueda marcar este punto de inflexión, que ya tenemos las vacunas, doctor Barón. Mira, claramente, como yo he mencionado en otras entrevistas, el COVID es una enfermedad muy importante y es una enfermedad en la cual cuando tú la peleas, no nada más peleas al COVID, también peleas a la estupidez humana, porque a pesar de que tenemos todo a las manos para poder controlar esta pandemia, la gente sigue cometiendo errores fenomenales. A la fecha, por lo menos en los Estados Unidos, ya llevamos cerca de 560,000 muertos. Imagínate, en este país que se supone que es una potencia número 1 en el mundo. Eso te da una idea de lo malo que es este proceso. Además, también te indica qué tan politizado ha sido este proceso infeccioso, ¿no? Que no ha habido un mensaje uniforme. Ahora que ya tenemos las vacunas, ahora que ya se ve la luz al final del túnel, es cuando la gente empieza a bajar la guardia y seguimos teniendo problemas. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas ya empezamos a tener otra vez otro repunte de casos. ¿Por qué? Porque aquí la gente salió en vacaciones de tanto Semana Santa ahorita como la de Spring Break, y empezamos ya a ver gente que nos llega, gente joven, gente vieja. Entonces, el hecho de que tenemos la vacuna de ninguna manera te indica que tú tienes que dejar tus medidas básicas de prevención, mantener tu distanciamiento, usar tu mascarilla y evitar ir a lugares que están conglomerados. Doctor Joseph Barón, no sé si ese término que usted lo dijo, que lo comparto, la estupidez humana, ha venido lidiando cada uno de los gobiernos y cada uno de los países desde el momento que descubrimos esta vaina llamada COVID-19. Y no sé si a rato sea la variable que da respuesta a lo que actualmente tenemos, que pese a la vacuna, que es uno de los insumos más de protección, existan personas que se reinfecten o existan inclusive mandatarios como el presidente de Argentina, que se ha confirmado que tiene COVID-19, luego de 2 pruebas, una de antígenos y otra de PCR, pese a que recibió la vacuna rusa en la primera dosis el 21 de enero y la segunda dosis el 11 de febrero. ¿Cómo poder desde el aparato científico dar una respuesta a esta situación? Pues una vez más, o sea, la gente piensa que las vacunas son infalibles y de ninguna manera. Todas las vacunas tienen cierta falla. Como tú sabes, las mejores vacunas te dan alrededor de 95% de protección, pero existe 5% de gente en esas mejores vacunas que aún así se pueden infectar. Y es como te explicas tú que alguien que ya ha sido vacunado 2 veces le puede dar una infección. Nosotros tenemos ahorita un señor que tuvo ambas vacunas durante el mes de enero y lo tenemos ahorita con un COVID muy severo, está con un pie al borde de la muerte.
¿Y a qué me refiero con eso? Este señor pensó que una vez que se le habían dado sus vacunas, pues él ya estaba libre. Y esa es la parte de estupidez humana que yo te digo. Dejan de usar sus mascarillas, se van a lugares que están llenos de gente, se les olvida los principios básicos de protección. Porque sabemos que la protección sirve. ¿Por qué? Porque ya no los mostraron países como China. En China te pusieron a todo el mundo dentro de sus casas, no salió nadie por 3 semanas y sorpresa. China ahora puedes caminar en la calle sin mascarilla, no hay ningún problema. Pero trata de hacer eso en otros países, sobre todo en países en donde existe cierto liberalismo. Por ejemplo, los Estados Unidos, el estado de Texas, en donde yo vivo. Tú aquí le dices a una persona, ponte tu mascarilla, y dicen, no me la pongo porque no hay ningún mandato oficial que diga que tengo que usar la mascarilla. Y tú no me vas a decir cómo me voy a poner yo la mascarilla o si me voy a poner la mascarilla. Entonces, al hacer ese tipo de cosas, es cuando nos metemos en problemas. Yo, por ejemplo, a la gente le he dicho que el ponerse la mascarilla es la parte más básica de educación humana. Es decir, cuando yo me pongo la mascarilla, lo hago para protegerte a ti, no para protegerme a mí. Y mucha gente no entiende eso. Entonces, parte del respeto universal que tenemos que tener, pero la gente no lo tiene. No nada más aquí, obviamente en todos lados lo ves. Es una política diaria que vemos y es una tristeza porque no debía haber muerto tanta gente como ha muerto. ¿Qué pasa, doctor Joseph Barón, en aquellos países donde tienen dificultad para vacunar? Y también hay poca cooperación ciudadana en materia de las medidas de bioprotección. Por ejemplo, países como Ecuador, que todavía no llega a 1 millón de vacunas desde que salieron las vacunas en inocular a su población. Estamos hablando de 17 millones de ecuatorianos y todavía no llegamos a 1 millón de vacunas. Hay voces dentro del aparato científico que señalan que eso es un problema en el momento de querer inmunizar a la población y a través de una estrategia de inmunidad de rebaño, porque no se va a lograr y aparte se puede crear resistencia. ¿Cómo ves? Mira, eso es claro y eso es obvio y eso va a pasar, no en uno, pero en la gran mayoría de los países. Los únicos países que han tenido éxito en inmunizar a mucha gente es en Latinoamérica, el país de Chile, que tú lo sabes, y en el Medio en el Oriente, que es el Estado de Israel, que tuvieron mucha gente y sí llegaron a tener esa inmunidad de rebaño, pero aún así no puedes bajar la guardia. En los Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Texas, tenemos apenas 15% de vacunación, que no es nada. Como tú mencionaste, para tener esa inmunidad de rebaño, para que tú puedas sentirte un poquito más tranquilo, para que incluso digas, ya me voy a quitar la mascarilla, necesitas tener un 80% de la gente vacunada. Y si no tienes los insumos adecuados para poder hacer eso, vas a tener problemas. Desde su óptica, si un país sigue en ese ritmo tan lento, y no hay, no sé si decir que no hay cooperación ciudadana per se, probablemente no hay cooperación ciudadana porque el aparato estatal en general no coopera para ello, a través de medidas normativas de restricción, medidas normativas de obligación. Desde su óptica, ¿cuándo un país en general con ese ritmo y con esa estrategia política normativa podrá circular sin mascarilla, doctor Barón? ¿Le puede poner usted un tiempo? Mira, no te puedo poner un tiempo, pero hay algunos estudios estadísticos que se han hecho y se han hecho algunos estudios actuariales que muestran que países, por ejemplo, como México, ¿no? Que se dice que se va a vacunar toda la población en un periodo de 8 años. O sea, nada más imagínate, eso es increíble. Algunos otros países de Latinoamérica tienen ese mismo problema. Entonces, esa es la parte en donde tienes que buscar alternativas que algunas de ellas han sido controversiales, como por ejemplo el uso de la ivermectina, ¿no? Como una medicina que de alguna manera previene el COVID mientras toda la gente se puede vacunar. Y eso es lo que yo creo que los países que se están desarrollando, en el cual no puedes conseguir grandes vacunas, tienen que buscar este tipo de medicinas relativamente baratas que de alguna manera te protegen. Pero más importante que todo eso es un sistema de educación nacional en el cual comerciales en la televisión, en el radio, cada 5 minutos recordándole a la gente, usa tu mascarilla, ten tu distanciamiento físico, no vayas a ir a lugares con mucha gente. Eso lo tienen que hacer los gobiernos. O sea, nos los tienen que estar repitiendo una y otra vez para que ojalá de alguna manera podamos captar esta información. ¿Comparte usted, doctor Barón, la analogía de algunos otros colegas suyos que señalan que la mascarilla es como el preservativo, doctor Joseph Barón?
Totalmente. Yo siento que, mira, fuimos muy buenos en educar a la gente para que se pusieran un preservativo. Ahora seamos igualmente inteligentes y digamos que la gente se ponga la mascarilla. Sin embargo, acuérdate que hay mucha gente que no quiere usar preservativo, que porque no sienten igual. Pues exactamente es lo mismo con la mascarilla. La gente te dice, ay, es que me ahogo, que me falta el aire. Y eso todo está en la cabeza, ¿eh? Eso no te pasa absolutamente nada de eso. Pero sabemos que las mascarillas funcionan y funcionan de maravilla. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año de 2019, hubo más de 3 millones de casos de influenza, de la supergripa esta, ¿no? De los cuales más de 60,000 se murieron. El año pasado, en todos los Estados Unidos no hubo más de 3,000 casos de influenza, usando la mascarilla que estábamos usando para COVID. O sea, ponte a pensar esta ventaja. Y en países como Japón, como China, por años la gente ha estado usando sus mascarillas, se van al metro, se van a cualquier tipo de lugar, y ahí los ves que usan sus mascarillas sin ningún problema. Y las enfermedades infectocontagiosas en ellos, aunque no lo creas, son menores desde el punto de vista respiratorio. Entonces, esta es una intervención que es barata, es fácil de hacer y lo único que necesita es que la gente te lo esté recordando. Pero una vez más, la única manera en la que la gente lo haga es cuando ellos tengan conciencia social. Es decir, cuando ellos entiendan que al ponerse la mascarilla lo hacen para protegerte a ti, no para protegerse ellos mismos. Porque las mascarillas únicamente funcionan si las dos personas las tienen, no si la tiene uno y el otro no. Clarísimo lo que dice en todo lo que ya ha aseverado usted, pero creo que tiene un énfasis adicional lo final de su intervención respecto a que ayuda cuando las dos personas que están interactuando y si es que ya no les queda de otra no interactuar, tienen la mascarilla. Doctor Joseph Barón, hablando de mascarilla y esa analogía con el preservativo, puede ser de tela, puede ser quirúrgica, puede ser N95, la que venga. Totalmente. Nosotros hicimos un estudio en el cual agarramos todo tipo de mascarillas que te puedas imaginar, todas, y todas fallan. Sin embargo, si pones dos mascarillas del mismo tipo o incluso de tipos diferentes, el chance de que a ti te dé COVID, incluso si tienes a alguien que es súper infeccioso y que te está tosiendo en la cara y cosas por el estilo, pero los dos lo tienen, es menos del 2%. Además, hay otra cosa que es muy interesante. Cuando tú tienes una mascarilla, el COVID, imagínate que alguien te va a toser, ¿ok? Y si no tuvieras mascarilla y él no tuviera mascarilla, te llega muchísimo COVID, te llegan cientos de miles de virus. Pero si una persona te tose con ellos teniendo la máscara y tú teniendo la máscara, en lugar de cientos de miles de virus, a lo mejor nada más te llegan algunos. Y esos son lo suficientemente buenos para que tu propio sistema empiece a organizar su sistema inmunológico y empiece a desarrollar anticuerpos. Es decir, usar una mascarilla te puede servir hasta como, ahora sí que la vacuna más barata que puedes conseguir. Doctor Joseph Barón, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen, no sé si esa costumbre, ese mal hábito, pero lo hacen con mascarilla y bueno, entonces van a los lugares concurridos, algunas iglesias donde a ratos hay muchas personas, pese a que dice que no se cumple el aforo, van a centros comerciales donde está relativamente lleno o van a agencias bancarias en donde, al menos acá en Ecuador todavía ocurre, hay algunas agencias bancarias que le dicen a la persona, sabe que dentro de la agencia retírese un momento la máscara porque quiero identificar lo que es usted la persona que está transaccionando. ¿Qué ocurre con esas personas? Y esa acción que está ocurriendo, ¿ponen en riesgo su propia salud o no? Ponen en riesgo la salud de la persona y la salud de los que están alrededor de ellos. Tú sabes que hay estudios que han mostrado que una persona puede toser hasta 25 pies de distancia y se siguen captando el coronavirus. Claro que por eso es tan importante que la gente trate de tener todo tipo de barreras protectoras. Por ejemplo, esta gente bancaria, ¿no? Yo me siento muy mal por ellos porque la gente tiene que ir, tienen que recibir dinero y pues ni modo que le tosas a la gente y cómo te va a dar el dinero, ¿no? En algún momento dado tendrían que tener estos cuartos blindados como tienes en las casas de cambio y cosas por el estilo. Doctor Joseph Barón, hablemos ahora un poco de lo crudo, porque ciertamente a veces siento que como las personas no lo pueden ver, entonces como que no les preocupa tanto. Dentro de su experiencia, ¿qué ha visto de personas que llegan al hospital con COVID positivo?
¿cómo se ha ido observando algunos casos probablemente moderados u otros graves? ¿Qué es lo que ha visto? Mira, a lo largo del tiempo, primero que nada, nos hemos dado cuenta que al principio la gente llegaba con COVID relativamente rápido, llegaban en los primeros 5 a 10 días. Ahora el promedio del paciente que me llega a mí, a mi unidad de cuidados COVID, tiene por lo menos 2 semanas de síntomas. ¿Por qué? Porque tienen lo que yo llamo el síndrome de cansancio de COVID. Ya están cansados, ya están hartos del COVID. Prendes la televisión, oyes COVID. Prendes el radio, oyes COVID. Te hablas con tu amigo, oyes COVID. La gente ya no le interesa. Entonces dicen, esto nada más es una gripa, no es gran cosa y se les olvida. También esta gente tiene 3 errores principales. Primero, piensan que si van al hospital les va a dar COVID. Aunque ya lo tengan, ellos piensan que les va a dar ahí el COVID. Segundo, piensan que si van al hospital se van a morir y por eso no quieren ir. Y tercero, no quieren ir al hospital por problemas financieros. Por lo menos eso pasa aquí en los Estados Unidos. En las últimas semanas, nosotros hemos visto que los pacientes que nos están llegando a nuestra unidad están llegando literalmente con un pie en la tumba. Y están llegando así porque creo yo que estamos lidiando con algunas de estas cepas variantes, ¿no? que existen. La variante del Reino Unido, la variante brasileña, incluso hay 2 variantes dentro de los Estados Unidos, una de California y una de Nueva York, que se ven bastante malitas, muy contagiosas y con una mortalidad muy alta. Doctor Barón, hablemos un poco de las secuelas COVID. Hay muchas personas que señalan que el COVID, la COVID-19 no lo fue todo y que no saben si fue peor que les dé el SARS-CoV-2 o tener la secuela. Gente que se les cae el pelo, gente que no puede dormir, tiene insomnio, gente que puede desarrollar algún grado de demencia o inclusive lo que hoy publicó CNN respecto a personas que pueden desarrollar algo de zumbido en los oídos. ¿Cómo va eso, doctor Barón? Desafortunadamente, el 50% de pacientes que tuvieron COVID sintomático, y es importante que entiendas, o sea, no todo el mundo le dan síntomas. Nosotros hemos hecho más de 450,000 pruebas en nuestro sistema hospitalario para detectar el COVID. Y de aquellas que han sido positivas, que son alrededor del 20% de la gente que le hacemos prueba, imagínate, 1 de cada 5 personas son positivos, pero de esos que son positivos, el 48%, o sea, casi la mitad, son totalmente asintomáticos. Pero de aquellos pacientes que son sintomáticos con COVID, la mitad de ellos van a desarrollar este síndrome de post-COVID, como tú estás llamando, que tiene todo tipo de manifestaciones, problemas de articulaciones, insomnio, zumbido de oídos, les salen salpullido en la piel, o sea, te puede salir lo que tú me digas, lo hemos visto, cualquier nuevo síntoma. Y ese es un síndrome muy latoso que apenas estamos aprendiendo de él. Y lo que es peor, muchos de esos pacientes van a tener trastornos neuropsiquiátricos. Y eso es lo que yo creo que a la larga nos va a meter aún en más problemas de los que ya estamos. La cantidad de pacientes que tienen depresión post-COVID, la cantidad de gente que tiene ansiedad post-COVID o uno de estos síndromes de post-trauma, ¿no? Se ponen totalmente mal. Es por eso que esto es súper importante. Nosotros incluso acabamos de abrir ahorita una clínica única y exclusivamente para gente que tuvo COVID y que está desarrollando el síndrome de post-COVID. Estamos tratando una serie de cosas para ver si podemos ayudarlos. ¿Usted ve desde su experiencia que es un porcentaje moderado o mayoritario quienes van a esa clínica para secuelas post-COVID? O sea, ¿es casi común? Ahorita la gente como que ya empieza a hacer más caso. Inicialmente pensaban que era parte de la recuperación, pero ahora la gente ya está. Nosotros, por ejemplo, el día viernes tuve 400 llamadas en mi oficina, 400 llamadas en el transcurso del día de gente que quería venir a vernos para que los apoyemos con este síndrome de post-COVID. ¿Tiene usted palabras esperanzadoras, doctor Joseph, para quienes están sufriendo secuelas de la COVID-19, de que en algún momento ya no van a haber ninguna secuela o lamentablemente los tendrá que acompañar hasta el fin de sus días, doctor Barón? No, yo creo que, mira, el virus, como tú sabes, es un virus que es muy neurotrópico. Neurotrópico significa que le encanta meterse a las terminaciones nerviosas y de hecho es una de las razones por las cuales no puedes oler bien, no puedes saborear nada y cosas por el estilo al principio. Pero este virus también
este síndrome post-COVID tiene muchas características que son muy similares a algunas de las enfermedades que ya conocemos. Una de ellas es la deficiencia de vitamina C. Si tú pones en contraste la deficiencia de vitamina C con el síndrome post-COVID, son muy similares. Entonces, ahorita ya empezamos a crear una serie de protocolos nuevos en los que damos cantidades industriales de vitamina C, intravenosa, de hecho, y estamos teniendo muy buenos resultados. Es un poquito temprano para hablar de eso, pero yo no creo que la gente tiene que perder la fe en este momento. Al contrario, yo creo que hemos aprendido muchísimo de esta enfermedad. De hecho, cuando la enfermedad inicialmente salió, pues la gente estaba muriendo sin parar. Pero poco a poco desarrollamos tratamientos, desarrollamos manejos que ahora te han bajado la mortalidad a cosas muy, muy mínimas. Y a esta gente que tiene este síndrome de post-COVID, yo creo que sí vamos a encontrarles cómo ayudarles. Es cosa de tiempo y en ningún momento le diría a tus televidentes que dejen la fe o que pierdan la fe. Puede dar un tiempo aproximado de superación que digamos ya por fin superamos todo esto. ¿Y estás hablando de la enfermedad o estás hablando del COVID como tal? De la enfermedad y del COVID. Porque eso es, mira, en todas las cadenas de televisión siempre me preguntan que si les puedo decir cuándo vamos a hacer una vida normal y les digo que desafortunadamente mi bolita de cristal mágica no la tengo a la mano o por lo menos está echada a perder porque no sabemos. Como te dije, es una enfermedad traicionera, es una enfermedad que te clava un puñal en la espalda y todos los días aprendemos algo nuevo. Hay cosas que aprendemos buenas, hay cosas que aprendemos malas. Por el momento yo creo que si podemos vacunar a la población en general, y eso va a ser difícil, va a ser muy difícil, yo esperaría que por ahí del año 2023 ya empecemos a ir a cierta normalidad. Pero tienes que entender que para que uno pueda mejorar esto, primero, como te dije, tienes que tener conciencia social. Segundo, tienes que tener unas campañas de vacunación impresionantes. Tercero, tienes que convencer a la gente de que se vacune. Por ejemplo, en mi unidad COVID, el 40% de mis enfermeras no se quieren vacunar. 40%. La mitad son afroamericanas, la otra mitad son latinas y no quieren vacunarse. ¿Por qué? Porque tienes todos estos mitos culturales, ¿no? Que si te va a dejar estéril la vacuna o que te están poniendo un microchip y que te vas a terminar como un zombie. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son las limitantes de la vacuna, yo les digo muy sencillo. Primero, producirla, que no hay duda alguna que producir vacuna suficiente para poder inyectar al 80% de la población global. Estamos hablando de más de 5 billones de vacunas. Eso no son cosas sencillas. Segundo, distribuir las vacunas de una manera que es socialmente equitativa es bastante difícil, porque tú sabes que, sobre todo en países latinoamericanos, la gente con medios van a ser los que van a conseguir las vacunas y no la gente que no tiene medios. Y tercera, quizás la más importante, es convencer a la gente de que se ponga la dichosa vacuna. Ahorita aquí en Estados Unidos, ya en el estado de Texas, abrimos la vacuna para gente a partir de los 16 años de edad, sin ningún tipo de enfermedad persistente, ya los puedes vacunar. Y aún así la gente no se quiere vacunar. Entonces, esas son las limitantes que tenemos. Voy con preguntas finales, doctor Joseph Barón, porque sé que tiene tareas pendientes en el hospital y sus pacientes sobre todo. A ver, lo primero, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Hay una mejor vacuna? ¿O se puede hacer el caso a aquellos doctores que dicen, ¿sabe qué? No importa mejor vacuna, usted vacunes. Muy especialmente cuando el tema de AstraZeneca y los famosos que supuestamente crean trombos, doctor Barón. Mira, claramente hay vacunas que tienen un perfil de seguridad mejores que otras, pero sabes que yo sí estoy de acuerdo con mis colegas que te dijeron eso. Yo creo que la mejor vacuna es la que tienes disponible en este momento, porque aunque AstraZeneca ha tenido una cantidad de efectos secundarios que se han mencionado, aunque la Moderna ha tenido algunos efectos secundarios, aunque la Pfizer ha tenido algunos momentos secundarios, yo creo que es importante que la gente entienda que esos son mínimos, que no son casi nada diferentes de si te pusieran cualquier otro tipo de vacunas. A la gente se le olvida todos los problemas que tuvimos con la vacuna del sarampión, incluso la misma vacuna contra la influenza. En la época de los 90s, yo me acuerdo que hubo toda una serie de gente que tuvo problemas neurológicos, que no podían caminar, que se quedaban sin respirar por la vacuna de la influenza. A la gente se le olvidan esas cosas. Yo creo que esto es parte de lo que estamos haciendo y sí, quizás este es el experimento
más grande en la historia de la medicina, el dar vacunas así enormes a todo el mundo. Pero cuando tú te pones a ver que esta enfermedad te va a matar si no lo haces, contra que puedas tener una incidencia mínima de efectos secundarios, pues es una balanza, ¿no? Y yo creo que esta balanza hay que entenderla bien. A tus televidentes, la mejor vacuna es aquella que tienes disponible. Sí hay algunas que si yo tuviera chance de escogerlas, escogería, pero en realidad no estamos en posición de andar escogiendo. No estamos en posición de andar escogiendo, porque el que no te pongas la vacuna hoy que tienes disponible y mañana te infectes, mañana te puedes morir. Mientras que los chances de que tuvieras un problema de tipo secundario a la vacuna son mínimos. Entonces hay que ser sensatos en eso. Lo último, doctor Barón, ¿es fatalista decir que estamos en camino a repetir lo de marzo, abril y mayo 2020 o aquello es correcto, doctor Barón? Yo creo que las siguientes 3 semanas nos van a decir exactamente qué va a pasar. Yo quiero ver qué pasa ahora que la gente regresa de sus vacaciones de Semana Santa. Quiero ver qué tipo de reacción tenemos. Yo te puedo decir que por lo menos en Houston, Texas, la gente está como si nada. Tú vas a un mall y la gente anda sin sus mascarillas, como si no hubiera pasado nada. Y eso que no tenemos un gran porcentaje de vacunas. Entonces, yo creo que sí va a haber un repunte de casos. Ojalá y yo esté en lo erróneo, porque como tú sabes, llevo 380 días de trabajo continuo. No me he tomado un solo día libre, una sola tarde libre, y la verdad ya quiero descansar y eso no se va a poder hasta que esto no baje. ¿Ya se vacunó usted? Sí, fui el primero a vacunarme en mi hospital porque yo quería que la gente viera que me sentía que esto era seguro y que no nada más yo, pero incluso a mis familiares los vacuné para que supieran que yo tenía fe en la vacuna. Gracias, doctor Joseph Barón, doctor en medicina, jefe de personal, terapia intensiva y unidad COVID del Hospital United Memorial Medical Center en Houston, Texas, Estados Unidos, por haber comparecido a la clínica periodística Cena Bajo la Lupa y habernos compartido sus visiones, sus experiencias y sobre todo sus recomendaciones, no solamente a la población ecuatoriana, latinoamericana y también, ¿por qué no, mundial, de cómo ir lidiando con la COVID-19 y saber si es que sigue dando batalla esta bendita enfermedad. Que Dios le acompañe a usted, a su familia, sígase cuidando. Gracias por estar desde el primer día dando batalla a esta vaina y que tenga buena noche. Muchísimas gracias por la invitación y espero que todos estén bien. Gracias, doctor Joseph Barón. Pase bien, cuídese. Guayas, el lugar donde la naturaleza convive con la aventura. Lugares fascinantes, donde las emociones van a toda velocidad. Guayas es aventura, es naturaleza, es una provincia extrema. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Qué bonito verte nacer, Guayas. Autorización número 01271. CNE, Elecciones Generales 2021. Guayas nos enseña que amar es conectarse. Es un sentimiento que renueva. Es contemplar la belleza en todas sus formas. Disfrutar los momentos. Saborear los instantes. Es ese momento donde el tiempo se detiene. Y luego te devuelve el alma al cuerpo. Enamórate de playas, de sus paisajes y gastronomía. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 01282. CNE, Elecciones Generales 2021. En Guayas tenemos sabores que sorprenden, transportándonos a sitios familiares. Ingredientes que son esencia y riqueza gastronómica de la provincia. Recetas pasadas por generaciones. Disfruta toda la riqueza y diversidad gastronómica que solo puedes encontrar aquí. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 3030. CNE, Elecciones Generales 2021. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más.
Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas rápidas. Paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudad Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, internacional, pero sobre todo humano, en el campo de la salud mental. Hoy tratamos el tema ¿trastorna la COVID-19 a la salud mental? ¿Trastorna la COVID-19 a la salud mental? No lo sé, me lo van a decir las personas autorizadas en el tema que hoy me acompañan. La psicóloga Paola Erazo, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicotraumatóloga, experta en programas de salud mental y bienestar. Y también está con nosotros la doctora Julieta Sañay, doctora en medicina, psiquiatra, especialista en salud mental y catedrática universitaria. A ambas, buenas noches, bienvenidas a Bajo la Lupa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, doctora Julieta Sañay, y a usted, psicóloga Paola Erazo. ¿Trastorna la COVID-19 a la salud mental? Les voy a preguntar a ambas, antes de abrir el diálogo, un breve diagnóstico muy sucinto para arrancar. Comienzo con la psicóloga Paola Erazo y luego voy con la doctora Julieta Sañay. Psicóloga Paola Erazo, ¿trastorna la COVID-19 a la salud mental? Por favor. No se escuchó la pregunta, está como cortado. Voy de nuevo. Le decía, psicóloga Paola Erazo, ¿trastorna la COVID-19 a la salud mental? Por supuesto, hay muchísimos indicios y estamos viendo cada día muchas más secuelas que ha traído el tema de la pandemia del COVID con respecto a la salud mental, ¿no? Trastornos como ansiedad, trastornos depresivos, entre otras de las cosas que estamos mirando actualmente. Gracias por esa introducción, psicóloga Paola Erazo. Doctora Julieta Sañay, ¿trastorna la COVID-19 a la salud mental? Claro que sí, yo creo que muy pronto la OMS o las sociedades científicas irán a calificar este síndrome post-COVID que estamos ahorita observando los profesionales, ¿no? Estamos observando que gente posterior a haber pasado la enfermedad está presentando síntomas muy, muy definidos como el insomnio, la ansiedad, el estrés postraumático es uno de ellos. Gracias, doctora Julieta Sañay. Entonces, arranco. A ver, no lo digo yo, lo dicen personas que han vivido en carne propia esta bendita COVID-19, este bendito coronavirus, y no solamente ellos, sino sus familias. Y lo que ocurre parece ser, no sé si me lo dirán ustedes, que la COVID-19 no fue lo peor. Lo peor fue lo que están viviendo actualmente, porque ni siquiera lo vivieron, lo están viviendo. Depresión, ya lo dijeron ustedes, ansiedad, trastornos del sueño y demás. Comienzo con la psicóloga Paola Erazo. En lo que ha sido ya a la fecha en Ecuador, toda esta situación dramática y totalmente dolorosa de la COVID-19 que nos ha afectado, ¿qué es lo que ha visto usted? ¿Por qué los pacientes o las personas, potenciales pacientes, acuden a usted? ¿Sabe que necesito su ayuda, psicóloga Paola Erazo? Bueno, una de las principales cosas que hemos estado mirando en consulta es que los trastornos de ansiedad han subido estadísticamente muchísimo, ¿no? Tanto de personas que han tenido contagio como de personas que aún no se han contagiado.
Esto yo diría que es una de las principales problemáticas, pero cabe recalcar también algo súper importante. Lo que estamos viviendo ahorita todavía es la crisis. Aún ni siquiera podemos palpar las secuelas de, como en psicotraumatología sabemos, las secuelas vamos a poderlas mirar desde que las personas logren realmente tener tranquilidad. A partir de los 6 meses de eso vamos a mirar lo que es la consecuencia ya real. Ahorita todavía estamos actuando en el campo de la salud mental, en lo que es la crisis de la gente, porque la gente todavía no está tranquila, la gente todavía vive con mucha incertidumbre, con muchísimo miedo, y esto es algo que nos tiene que preocupar aún más, ¿no? La OMS ha manifestado ya que la próxima pandemia muy probablemente sea de temas de salud mental como ansiedad y depresión, y es muy real porque los pacientes ahora actualmente han escalado muchísimo estos trastornos ansiosos, estos trastornos depresivos, inclusive han aparecido estas sintomatologías en personas que antes no tenían el trastorno. Gracias, psicóloga Paola Erazo. Doctora Julieta Sañay, ¿por qué los potenciales pacientes o las personas inclusive un poco curiosas, digo curiosas porque ya no saben a quién acudir, le tocan la puerta a usted y le dicen, mire, ¿sabe qué? Tengo esta situación. ¿Qué es lo que usted se ha topado en consulta, doctora Julieta Sañay? Bien, se ha evidenciado que las personas que sufren, que pasan por el COVID, se ha demostrado que existe una encefalitis, es decir, hay una alteración en el sistema nervioso central. Por algo es lo que primero que produce es la falta del olfato o del gusto. Quiere decir que hay una alteración a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, esto va a provocar otros síntomas como el insomnio, la ansiedad. Y aquí es cuando hay que saber educar a las personas y diferenciar. A mí lo que más me ha llegado es que personas han acudido a otros especialistas, han gastado mucho dinero, por ejemplo, en el cardiólogo, en el gastroenterólogo, y su problema no se soluciona porque no se dan cuenta que lo que están es somatizando. Y estas personas quizás están llenando los hospitales. Están saturando correctamente, pero ellos creen que tienen una sensación de ahogo, creen que tienen un infarto porque el dolor de opresión es muy parecido al del infarto. Entonces hay que enseñarle a las personas que el infarto te da. Y cuando es un trastorno ansioso, esto se repite y que tiene una respuesta fisiológica, una respuesta biológica, que no todo es simplemente mental, que también hay una alteración en la fisiopatología. Cuando estás estresado, aumenta una sustancia que se llama cortisol. Este cortisol va a los músculos cardíacos y te va a dar taquicardia. Cuando esto sucede también que va a nivel del sistema gástrico y te va a aumentar el jugo gástrico, por lo tanto te puede dar gastritis. Entonces acude al especialista, no te curas porque la ansiedad se mantiene. Otros acuden a tomar pastillas para dormir, incluso caen en la dependencia de medicamentos y no se calma la ansiedad. Entonces hay que reconocer primero cuando esto es leve, cuando ocupa una sintomatología moderada o ya una sintomatología que requiere tratamiento, y esto es con los psicofármacos. Lo digo porque hay que educar a las personas porque vienen gastadas, incluso recientemente un señor me dijo que había ido de un brujo y que le cobró $150 y que él se seguía sintiendo mal. Alarmante lo que me está diciendo doctora Julieta Sañay, pero voy a profundizar eso un poco más en la siguiente ronda. A ver, psicóloga Paola Erazo, usted está constantemente interactuando con profesionales, interactuando también con organizaciones y también dentro de las redes sociales. ¿Qué es lo que más usted observa que puede ser alarmante de quienes quizás por miedo, quizás por desconocimiento o inclusive por una cuestión de escepticismo, no acudimos al psicólogo, al psicoterapeuta o al psiquiatra, o como dijo la doctora Sañay, estamos de pronto un poco confundidos, no saber a dónde ir? ¿Qué es lo que usted detecta en esa aldea llamada redes sociales o en el mundo real? No sé si decirlo real entre comillas, porque a veces parece irreal, psicóloga Paola Erazo. ¿Qué detecta usted? Yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que definitivamente en Ecuador hay muchísimo desconocimiento y muy poca trabajo en el tema de salud mental en general, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reconocer esto. Mucho de este no entendimiento nos hace que no cuidemos nuestra salud mental de manera preventiva, que es como deberíamos empezar a trabajar todos.
y que todavía estigmaticemos el tema de ir al psicólogo o de tener que asistir al psiquiatra. Y tenemos que empezar a naturalizar este tema, por un lado. Por otro lado, es aquí cuando necesitamos también profesionales que sobrepasen un poquito el tema de su ego y logren trabajar multidisciplinariamente e interdisciplinariamente, ¿no? Todo psicólogo tiene que tener una persona, un doctor psiquiatra con el que trabaje de la mano, justamente por lo que refería la doctora Sañay. Hay casos en los cuales se tiene que manejar los fármacos mientras se trabaja la psicoterapia, porque la psicoterapia evidentemente va a llevar mucho más tiempo, tiene otro tipo de abordaje y a veces las personas lo que necesitan en ese momento son los fármacos para que además tengan la tranquilidad de ir trabajando el proceso psicoterapéutico que es de otra índole. Pero si los pacientes no conocen sobre esto y si los mismos médicos no logran orientar bien a sus pacientes sobre el tema de en este momento necesitamos el apoyo psiquiátrico o desde la parte psiquiátrica en este momento necesitamos también que maneje psicoterapia, vamos a tener un grave problema. Y hay gente asistiendo, como decía la doctora Sañay, a otro tipo de terapias, entre comillas, o a otro tipo de sanaciones que no son las adecuadas para manejar el cuadro de muchísimos pacientes, el cuadro que se está presentando ahora como en mayor proporción, que yo creo que sí es el tema de la ansiedad, porque es cierto que llegan muchos pacientes confundiendo sintomatologías, diciendo, creo que me contagié de COVID porque no puedo respirar y es una crisis de ansiedad. Y tenemos que empezar a educar más a nuestra población en estos temas de salud mental, para que asistan al profesional adecuado y para que además cuiden preventivamente esta salud. Gracias, psicóloga Paola Erazo. Doctora Julieta Sañay, lo mismo. Usted que tiene contacto con sus colegas médicos, que tiene contacto con las personas que están en redes sociales, que tiene contacto con quienes están de alguna manera un poco inquietos de lo que ocurre, de que quieren buscar una explicación, ¿cómo usted puede responder a esas situaciones que nosotros vemos? ¿Son de carácter mental? ¿Cómo de un poco afinar eso y mirar si es posterior a un tema de COVID? ¿Cómo mirar eso, doctora Julieta Sañay? Sí, mire, lo más preocupante es que esta tercera ola esté afectando a los profesionales. Ya lo estamos viendo, están ellos muy estresados, están al límite los profesionales que están en primera línea. Lo que yo siempre le digo a los pacientes es que las emociones no se medican. Doctora Sañay, en paréntesis allí, ¿cómo detectar que un profesional de la salud está saturado, está en burnout, está liquidado emocionalmente hablando? ¿Cómo detectar? Bueno, yo ya estoy recibiendo enfermeras y médicos que mientras están narrando sus situaciones, que además tienen situaciones en sus casas, ya no soportan llorar, ya no soportan ni siquiera dialogar sin emitir todo, sin expresar todo ese dolor y esa frustración de ver llorar a la gente sin tener los equipos necesarios, sin tener las herramientas. Nos estamos enfrentando a Goliat sin municiones y lamentablemente este profesional, como trabaja en hospitales públicos, no puede hablar, no puede reclamar encima porque va a ser despedido. Entonces, a diario escucho yo, la verdad es que yo también me frustro un poquito, pero lo que yo siempre les digo, las emociones no se medican, los trastornos sí. Y enseñarles a reconocer cuándo es una emoción negativa a algo que va evolucionando a un rasgo, a un hábito, a un rasgo de personalidad, a un trastorno, y que termine en un trastorno de ansiedad generalizada, a una depresión. Siempre les digo a los pacientes, el trabajo es en equipo, a veces sucede al revés, que muchos pacientes les da miedo los fármacos, u otros pacientes que dan toda la responsabilidad de la pastilla y no quieren acudir a la psicoterapia. Siempre les digo, usted es un carro chocado, yo lo voy a enderezar, el psicólogo lo tiene que pintar, hay que hacer todo el trabajo completo. A veces no quieren ir porque ya se sienten bien con la pastillita, creen que es la pastillita de la alegría. Y yo siempre digo, esto comienza y tiene un fin. Yo hago generalmente tratamientos cortos porque pienso que una persona joven debe generar sus propias endorfinas, sus propias serotoninas, ya se puede sentir motivada. Y siempre le digo, porque a veces no quieren ir, creen que no es necesario ir al psicólogo. Le digo, no, porque usted se me va a recaer cuando yo le quite el tratamiento. Otro fenómeno que vimos durante la pandemia es la adicción a los medicamentos. Es increíble. La gente vino tomando primero galones de valeriana y de Pasinerval,
primero con eso, y luego la exigencia de medicamentos, las benzodiazepinas, que son medicamentos que provocan dependencia, sí, te dan tranquilidad, pero no van al origen del problema porque son como ponerse una curita sobre una herida que no se ha limpiado. Que no ¿Valeriana provoca dependencia? No, eso no, pero han acudido primero de la valeriana y la Paciniderval, como ya no les hace nada. Han ido avanzando a las pastillas que provocan dependencia, e increíblemente son prescritas por médicos que no son de la especialidad de psiquiatría. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Vienen prescritos por los médicos generales, por otras especialidades, y vienen a que uno continúe con la receta. Eso es lo que yo me he encontrado, muchos problemas. En cambio a mí me toca quitarlas y hacerlos entrar a una etapa de desintoxicación y hacer que ellos tomen el tratamiento completo. Yo trabajo en 2 hospitales, entonces gracias a Dios trabajo con un equipo, un equipo de psicólogos, de psiquiatras, donde el paciente primero se determina si esto es un trastorno o simplemente es algo que lo puede llevar con psicoterapia solamente. La psicóloga Erazo decía de que posiblemente en algunos profesionales, no digo en todos, hay cierto tipo de ego de trabajar en equipo, psicólogo, psiquiatra. Usted en su campo profesional y experiencia, doctora Sañay, ¿usted ha detectado que existen colegas psiquiatras que les da cierto recelo trabajar con psicólogos o viceversa, doctora Sañay? Sí, de los 2 lados. Yo trabajo en un hospital, entonces ahí trabajamos con un gran equipo, pero de los 2 lados. Hay psicólogos que tienen la escuela de antipsiquiatría que creen que todo es la mente y que no hay nada biológico. El cerebro es como cualquier órgano. Tú no le puedes decir al cerebro que ponga de su parte cuando hay insomnio, cuando síntomas semanas, cuando ya la persona está psicosomatizando. Tú no le puedes decir pon de tu voluntad y fuerza de pon de tu parte. Y también hay médicos, psiquiatras, colegas que enganchan a los pacientes los medicamentos. Soy benzodiazepinas y siempre le digo, es negocio. Te engancho a este medicamento, no te mando a psicoterapia, y tienes que regresar siempre por la receta. Pago $80 una consulta por una receta que vale $7. $7. Me encontré con estos pacientes en San Borondón, un montón de ancianitos enganchados a la famosa Rivotril, y se los había prescrito un especialista. Entonces, es fácil para las personas evadir. Yo les digo, usted se está comportando como un drogadicto, míreme cómo se pone, porque no le doy esa medicina. Yo no me puedo convertir en un dealer de la salud. Yo no me puedo convertir en una secretaria que va a repetir una receta. Entonces, sí, pasa al revés, tanto de un lado como del otro, siempre ha habido conflicto, pero bueno, yo trabajo en un hospital muy prestigioso y trabajamos en equipo y los resultados se ven, por eso recibimos pacientes de todas las provincias del Ecuador. Gracias, doctora Julieta Sañay. Voy con la psicóloga Paola Erazo. A ver, la doctora Sañay decía de que existían estos problemas con los profesionales de la salud, no solamente los médicos que atienden a los pacientes, que dan cara a los pacientes, sino también los auxiliares, ¿no? Las enfermeras, el equipo personal destinado a trasladar camas, en fin. ¿Cómo, psicóloga Paola Erazo, manejar esa situación, muy especialmente cuando, corríjame si estoy equivocado, podrían existir casos en donde se puede crear inclusive una insensibilidad en el profesional, no porque él lo quiera, sino porque está expuesto a esto? Es decir, ya ni siquiera, en un momento ya no llora, pero en otro momento puede ser que ya ni siquiera sienta nada, y eso no solamente con el paciente, sino con todos quienes le rodean, porque inclusive le digo, soy infidente, no le voy a decir el nombre, pero aquí en este tribunal, de Bajo la Lupa, pasaron algunos médicos que me decían, mire, ¿sabe qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué trabajo si la gente no se cuida y a la larga tengo que atenderla por su irresponsabilidad? Psicóloga Paola Erazo. Hay que hablar de algo súper importante aquí, que es el cuidado del cuidador, ¿no es cierto? Que es algo que nos vamos olvidando mucho en el camino. El desgaste del cuidador es algo súper grave que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Pero ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? Como yo decía, de manera preventiva. Tenemos que empezar a enseñar a la gente en general, a la población en general, que se cuide. Porque ya una vez que no tienes este hábito preventivo de autocuidarte, de empezar a cuidar tus 3 ejes que son básicos para que estés en una salud integral o en un bienestar integral, vamos ya a trabajar sobre la consecuencia.
ya no tenemos nada que hacer, digámoslo así, ¿no es cierto? Y por otro lado, claro, a veces la gente dice, no, claro, es que ya se ha insensibilizado ciertos doctores o cierto personal de la salud, pero también tenemos que entender que es un mecanismo de defensa, o sea, van a tener mentalmente que de alguna manera protegerse, porque estar en primera línea, en el día a día y mirando cuánta gente está muy mal de salud o cuánta gente se está muriendo, no es fácil. Puede haber un desbordamiento emocional y mental tan fuerte que lo que va a hacer en nuestro cerebro y nuestra mente es autoprotegernos. ¿Cómo? Distanciándonos, generando esta distancia que es la que me permite seguir atendiendo sin que me desmorone en ese momento. Entonces, eso es algo saludable, preventivo que hace la mente ya en momentos de crisis, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero para que no lleguemos ahí, vuelvo y recalco, es importante empezar a cuidar de estos cuidadores, empezar a dar ciertas pautas para que estos cuidadores se cuiden. Yo hablaba hace un momento de cómo debemos cuidar estos 3 ejes. Nosotros hablamos que el ser humano tiene 3 ejes esenciales: el eje físico, el eje mental o emocional y el eje espiritual, que tampoco podemos dejarlo de lado porque está muy relacionado con el eje psicológico. El momento que yo, como ser humano, empiezo a cuidar de estos 3 ejes con ciertas estrategias y hábitos dentro de cada eje, es que yo voy a poder estar en salud y voy a poder enfrentar un contagio o lo que yo esté haciendo en este momento de una manera absolutamente diferente. Gracias, psicóloga Olerazo. Voy con la doctora Julieta Sañán con 2 mini preguntas. La primera, doctora Julieta Sañán, usted me decía que, y es alarmante, ¿no?, escuchar de que otros profesionales de la salud estén recetando medicamentos que ustedes los conocen porque ustedes son los psiquiatras, y de su experiencia y de su contacto dentro del sistema de salud en general. ¿Hay alguna autoridad que haya hecho algo para regular eso? ¿Hay alguien que controle a los profesionales que no son psiquiatras en que están regulando eso y que están posiblemente, quiero pensar, que no es de su voluntad, que están creando en los pacientes algún perjuicio incluso más grave de lo que ya tienen y por eso lo buscaron, doctora Julieta Sañán? Sí, la preocupación es que realmente no hay una autoridad. El ARSA debería ser la autoridad que regule no solamente estos medicamentos psicotrópicos que se venden en la bahía libremente, también hay otros productos, por ejemplo, hay productos en este momento de CBD que nadie garantiza que no contengan el psicoactivo, que no contengan la droga que es el THC. Serán estos productos aceptados para el consumo humano, no tendrán pesticidas, no tendrán bacterias, no tienen la droga. Entonces, nadie hay que se manifieste o un defensor del consumidor que vele por esto. Entonces, como le digo, yo me topé durante la pandemia de personas ancianitas dependientes por 20 años de estos medicamentos. No se los puedo quitar porque si no presentan síndrome de abstinencia o presentan crisis convulsivas si tú le haces les quitas este medicamento abruptamente. Bueno, yo no los utilizo porque yo me dedico a las adicciones y yo soy la que en cambio hago los procesos de desintoxicación, pero a veces ha sido un fracaso tratar de quitarle a alguien este medicamento que lleva más de 20 años. Hay otro que no se vende con recetas médicas, que son yo le llamo las drogas Z, que son inductores del sueño, se llaman Salepla, Solpuclonas, que solo se paran en la farmacia y los consume como tic-tac, uno tras otro, y no saben que al tomar más de 2 de estos medicamentos tiene un efecto paradójico, es decir, en lugar de dormirse, van a estar vigilantes y tiene un efecto muy parecido a la cocaína. Por eso muchas personas alcohólicas y adictos a la cocaína están adhiriendo este medicamento a su consumo diario. Entonces, hay mujeres, tengo una señora que consume 30 solpiclonas en la mañana y 30 en la noche, y fue muy difícil quitarlas porque incluso presentó una crisis convulsiva. ¿Quién se la recetó? Se la recetó el ginecólogo para dormir, pero resulta que la señora tenía un componente adictivo y empezó a abusar, a tomar una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, así, en este momento, está empezando el aumento de adicción a los psicofármacos, y es lo que pasa en Estados Unidos. La gente empieza la adicción en los consultorios médicos, allá en cambio a la adicción a los opioides, a los medicamentos para el dolor derivado de los opioides, como ya no consigues la receta, te vas al mercado negro y caes en el consumo de la heroína. Por eso es que allá la marihuana es el último de los problemas. Más bien ellos de esos opioides tratan de irse a la marihuana para bajar el consumo. Acá todavía no hay ese fenómeno, pero sí hay un porcentaje considerable
de personas adictas a los medicamentos que se ha manifestado durante esta pandemia. Gracias, doctora Julieta Sañay. Guayas es nuestra tierra, un pedazo de paraíso que lo tiene todo y para todos, para recordarnos nuestra esencia, lugares inexplorados para desconectarnos y conectarnos con la armonía. Disfrutemos cada momento, conectémonos con la cercanía, renazcamos en cada visita. Guayas lo tiene todo. Vívela, siéntela, ámala. Renacer Guayas. Autorización número 3076, CNE, Elecciones Generales 2021. En Guayas se dibujan ríos que transforman todo a su paso. Corrientes que llevan vida mientras la otorgan generosamente. Nuestros ríos son la fuente de vida y producción que impulsan a la provincia y los habitantes de sus ciudades. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. Autorización número 3102, CNE, Elecciones Generales 2021. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BB Post Móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet, sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afílate en minutos. BB Post Móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. A ver, psicólogo ahora, Erazo, me centro ahora en el ser humano. Quienes nos están escuchando han pasado directamente, han sufrido el nuevo coronavirus y han desarrollado la COVID-19. Para quien me está escuchando y ya la ha pasado, bendito Dios, todavía nos puede ver. Para quien alguno de sus familiares la ha pasado y se cuidó y él no la pasó o ella no la pasó. ¿Tiene alguna situación ahora? No, yo no me gusta decir problema. ¿Tiene alguna situación? No puede dormir, se siente ansioso, tiene algún problema de concentración, en fin. ¿Cómo detectar que tengo algo y buscar a un psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta o algún profesional de la salud mental? ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo yo puedo hacer un autotest y decir, a ver, cumplo esto, realmente tengo que ir por el camino de la psicología clínica? Psicóloga Paola Erazo. Básicamente, una de las principales señales es que la persona ya no pueda estar tranquila y que no pueda sentirse bien como está en este momento. El momento que yo ya tengo emociones que me sobrepasan, emociones que no me dan tranquilidad y bienestar, es un momento de buscar ayuda y de hablarlo como primera instancia, ¿no es cierto? Para poder mirar, como decía la doctora Sañay, si realmente es un tema netamente emocional que puede ser llevado solamente en psicoterapia o si se va a necesitar la ayuda de otros profesionales en el caso. El tema es que todavía tenemos muchos tabús con respecto a ir al psicólogo. No estoy loco, eso es para gente rara, entonces todavía tenemos tantas cosas que no nos permiten entender que la salud mental y el psicólogo es como ir a cualquier otro doctor. O sea, yo siempre les hago la analogía y digo, si tú vas una vez al año a hacerte una limpieza dental, porque es importante, ¿por qué no ir una vez al año al psicólogo clínico y mirar cómo fue tu año, cómo están tus emociones, cómo has llevado todos los procesos de tu vida? En este momento, algo que sí pudimos evaluar desde el momento 1 de la pandemia, cuando hubo cuando estuvimos totalmente confinados, es cómo están mis relaciones interpersonales, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con mis padres, cómo estoy con mis hijos. Y empezamos a detectar que mucha gente tiene relaciones muy disfuncionales dentro de su propio hogar. Es momento de atenderlas, es momento de evaluarlas, es momento de empezar a trabajar para que haya una mejora en estas relaciones interpersonales y por ende una mejora en tu estilo de vida. Pero la gente, recalco mucho esto, todavía tiende a pensar como no, bueno, ya se mejorará o ya pasará, en vez de buscar ayuda de un profesional que si la encuentras a tiempo, puedes prevenir un montón de otras situaciones mucho más complejas. En tema de relaciones interpersonales, por ejemplo, la ruptura de ciertas relaciones interpersonales también.
Entonces, sí es importante que empecemos a hacer más conciencia. Evalúa tu estado así fácilmente. ¿Cómo estás con tus emociones? ¿Sientes que te sobrepasan? ¿Cómo estás en tus relaciones interpersonales? ¿Te sientes en bienestar? ¿Sientes satisfacción con cómo está tu vida en este momento? Pese a que todos estamos viviendo una situación sui generis, que nos tocó hacer muchos cambios que antes no teníamos en nuestro estilo de vida, pese a eso, ¿puedes sentir tranquilidad o no? Si es que tu respuesta es no, creo que es momento de empezar a buscar ayuda en un profesional de la salud mental, que es el que te va a poder orientar en este tema. ¿Puede usted hacer una lista breve de situaciones que usted ve de personas que han experimentado directo o indirectamente COVID-19? ¿Puede usted enmarcarlas de cuáles son las que más usted ve, que nos estén escuchando y diga, bueno, yo tuve o lo viví y esto puede hacer que sea en donde yo estoy? Sí, por supuesto. Como mencionábamos antes, el tema de los trastornos o crisis de ansiedad, muchísimo presente en los pacientes que han pasado. También el tema del miedo constante al volver al contagio o a que algún familiar cercano se contagie. Otra cosa que está pasando mucho es el tema de los duelos. El tema de los duelos ahorita se han vuelto duelos mucho más complicados por obvias razones, porque no podemos tener el ritual como antes teníamos y eso ha complicado la elaboración de duelos. El insomnio es otra de las cosas que está muy presente en los pacientes también en este momento. Problemas interpersonales por mal manejo de mis emociones, empiezo a generar mucho más conflicto con las personas con las que convivo en mi día a día. Esto es otra de las cosas que también se está haciendo muy presente. Hay gente que también, en cuanto a la alimentación, podemos ir detectando, ha sentido mucha ansiedad y está comiendo demasiado, o hay gente que ha perdido muchísimo el apetito también. Esto es otro de los indicios que algo está manejándose mal. Gracias, psicóloga Paola Erazo. Voy con la doctora Julieta Saña. A ver, doctora Julieta, casos de personas que tuvieron directamente COVID o indirectamente por algunos de sus familiares, ¿están con algún profesional en la salud mental, psicóloga, psicoterapeuta? Lleva algún tiempito y no avanza eso, no avanza, están así, ven que de pronto como que escala un peldaño, retroceden dos. ¿Cómo saber si hay que cambiar de profesional o hay que tocar las puertas al psiquiatra? Doctora Sañé. Si los síntomas duran más de 2 semanas, con estos síntomas se cumplen criterios de diagnóstico, criterios clínicos. Tenemos que descartar siempre lo orgánico. Por ejemplo, yo siempre, cuando alguien me dice que tiene ansiedad, siempre mando a hacer unas pruebas de tiroides, porque resulta que esta hormona, la hiperfunción o la hipofunción, presenta síntomas muy parecidos a la ansiedad, como estos síntomas, ¿no? Taquicardia, palpitaciones, sudoración de las manos, nerviosismo, insomnio, subida de peso, bajada de peso, un dolor opresivo en el pecho, pensamientos repetitivos de ruina, de enfermedad y de muerte, sentimientos de culpa, irritabilidad. No siempre la depresión se va a manifestar con tristeza o llanto. En los hombres y en los adolescentes es muy común observar conductas oposicionistas, rebeldía generalmente en los jóvenes. Entonces, siempre descartar lo orgánico. Una vez que descartamos que el paciente no tenga un problema hormonal, incluso descartar que a veces me ha pasado a mí que las personas dicen sufro de nervios o tengo una ansiedad, pero ya ahondando más en la historia clínica, esa ansiedad realmente es una hiperactividad y la persona está en un episodio de manía y reúne criterios para yo pensar que puede ser un trastorno bipolar, cuando está hiperactiva en la noche, con exceso de energía, los pensamientos están muy rápidos, ya nos vamos, o sea, siempre hay que diagnosticar y una vez descartada la parte orgánica, pensar en que esto puede ser un trastorno mental o solo un problema psicológico de malos hábitos incluso, pero hay que saber que si los síntomas duran más de 2 semanas nos enfrentamos a un trastorno, incluso con las cuestiones de las ideas suicidas. Es muy importante saber que el suicidio es solo un síntoma que puede estar dentro de varias enfermedades. No solamente se relaciona con la depresión. Las ideas suicidas, la ideación o la intencionalidad suicida puede estar presente en otras enfermedades, una de ellas en la esquizofrenia, que pueden ser alucinaciones, voces que le ordenan matar o matarse, ya pueden estar dentro del trastorno bipolar.
Y algo muy común que hay en esta pandemia es que se ha exacerbado y es el trastorno obsesivo compulsivo, que a lo mejor lo veo como muy adaptativo, ¿no? Porque las personas se han vuelto muy obsesivas con la idea del contagio. Puede ser, siempre les digo, digamos que es un episodio, en nosotros no podemos decir ya es un trastorno de buenas a primeras y etiquetar, si no evolucionamos a un paciente mínimo de 6 meses a 1 año. Siempre les digo, pensemos que fue un episodio por la crisis. En el día que anunciaron que nuevamente estamos confinados en casa, se detonó nuevamente la recaída de los pacientes. Fue muy, muy marcado, de pacientes que ya estaban aparentemente estables. Y yo siempre le dije, ¿hizo terapia? No, no hace terapia porque no revisa qué le detonan estos síntomas, no revisan. Y yo siempre les digo, las personas son como un tacho, tienen una resistencia cada uno, como un balde de una camioneta. Tiran basura emocional, resentimientos complejos, miedos, culpa. Y ahorita lo de la pandemia es la cerecita del pastel que hace que su camioneta se volque y se vire y empieza el cuerpo a generar estos síntomas y a somatizar. Y vienen los dolores, son quejas somáticas, me duele el pelo, siento una corriente, me siento que me duele el brazo izquierdo, le duele la cabeza, todo, y no es que la gente se lo inventa, realmente lo siente, y al lado está el familiar que le dice, pon de tu parte. Y digo, pero no, señora, el paciente no tiene que ponerle su parte, la que tiene que ponerle su parte soy yo como médico, eligiendo el mejor tratamiento. Déjela, que ella no es que no puede, no es que no quiere, no puede poner de su parte. Primero necesitamos estabilizarla, y una vez que está estabilizada, ella ahí sí tendría que poner de su parte con la ayuda terapéutica. Para ir con la psicóloga Paola Erazo, le pregunto, doctora Julieta Azaña, me dicen acá que hay casos de personas que tuvieron la COVID-19, están prácticamente en vísperas de ser adultos mayores, andan por el orden de los 60 años por allí. Les dio la COVID, como estoy señalando, pero tienen problemas de salud pese a no tomar medicamentos. Esa situación que tienen problemas de salud, hablando de salud mental, ¿no? ¿Tiene explicación psiquiátrica o psicológica, doctora Julieta Azaña? Habría que evaluar, como le dije, siempre uno se deja, hacemos la anamnesis, la historia clínica en base a criterios, a mínimos, algunos criterios que se nos indique, y el tiempo de la evolución, ¿no? Pero sabes que a mí me pasa lo contrario, yo veo que más bien el anciano se ha adaptado un poco más que el joven. He visto más trastornos ansiosos, crisis de pánico en los jóvenes más que en los ancianos. El anciano tal vez está desarrollando, a veces hay que diferenciar entre si esto es tristeza, melancolía, que te dura 1 día, 2 días. Esto es como que es una cuestión adaptativa. Pero en sí, lo que sí observamos en los adultos mayores que están en el confinamiento es la cuestión de no poder salir, de no poder ver a sus familiares. Es una especie se sienten una carga para sus familiares, sienten una impotencia, y sí, se están deprimiendo. Casi no los he notado con síntomas ansiosos, sino más bien depresivos, con sentimientos de culpa, muchos de ellos, porque sus familiares no los enterraron. Fue un duelo no elaborado lo que hemos pasado, pues no pudimos hacer un velatorio normalmente, no pudimos despedirnos de nuestros muertos, no pudimos darle ese último abrazo. Entonces lo que observo es mucho sentimiento de culpa, de por qué no lo llevé al hospital, o por qué lo llevé al hospital, las dos cosas, por qué lo llevé al hospital y allá se murió, o por qué no lo llevé al hospital. Entonces, eso es lo que más observo en los adultos mayores en este momento, es sentimientos de culpa, incluso hacia sus vecinos que murieron alrededor de él. Y sí, la verdad es que es preocupante. Yo pienso que se viene un tsunami, una ola bien grande de afectación en la salud mental, y me preocupan mucho los jovencitos y los niños que están naciendo en este momento durante la pandemia, que son niños que no pueden tener capacidad para socializar, son niños que están aislados de sus pares, de los otros niños. Es preocupante. Lo otro es la adicción a las tecnologías, a los medios que están haciendo los adolescentes. Es preocupante lo que está pasando en este momento. Gracias, doctora Julieta Azaña. Y sí, y comparto con usted, creo que todos, no solamente los niños, todos estamos, porque estamos ahora con este bendito aparatito, bueno, quienes trabajamos con esto, pero también en algún momento no estamos exentos de caer en algún tipo de mal hábito. Creo que así empieza la adicción, con un mal hábito. Psicóloga Paola Erazo,
comparte con lo que dice la doctora Julieta Sañay respecto a que se diferencia lo que ocurre con los ancianos, los adultos mayores, que lo que ocurre con los jóvenes, es decir, esas situaciones de ansiedad y de depresión en estos grupos etarios, psicóloga Erazo. Absolutamente, ¿no? Hay que mirar una cosa, ¿no? Los niños y los jóvenes, evidentemente, al estar en una etapa de aprendizaje, de sociabilización, están presentando muchos problemas con respecto a esto. Los niños que están, por ejemplo, en primaria, habrá que ver, ¿no? Evaluarlos de aquí a un año y mirar todas esas fuertes consecuencias que tiene el no haberse permitido una sociabilización totalmente libre como la vivíamos anteriormente. En los adultos mayores, el aislamiento y la soledad por separación de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, es lo que está trayendo como mayor consecuencia. Además que tuvimos un bombardeo de inicio de pandemia que básicamente los vulnerabilizó de tal manera, porque obviamente eran el foco de el adulto mayor, es el que difícilmente puede sobrevivir a un contagio, y esto los acercó mucho más a la idea de muerte. Y este acercamiento tan brusco, tan inevitable a esta idea de la muerte para ellos, creo que ha sido uno de los mayores retos. Sin embargo, han contado con que muchos, la gran mayoría de ellos, quizá al haber tenido muchas vivencias en su vida, también tienen mucha más capacidad de adaptación y tienen mucho más fácil su acceso a la resiliencia. Un niño le está aprendiendo, el adulto mayor ya tiene claramente su capacidad resiliente, y esto les ha hecho también sobreponerse a todas estas vivencias que hemos tenido que pasar. Todo esto es una demanda súper fuerte, definitivamente. Yo comparto con la doctora que es muy fuerte lo que se nos viene en temas de salud mental. Vamos a tener que ver muchos fenómenos. Otra de las cosas que ha subido es el consumo de sustancias como el alcohol, como el tabaco, ha subido muchísimo debido a todo esto. Hay muchas personas que han pensado que quizá lo que iba a hacer es alivianar un poco todas las cargas que han tenido que sobrellevar, preocupación por su salud, preocupaciones económicas, que también han sido muchas cosas que han invadido a las personas durante esta época, pero nos hemos olvidado que en realidad lo que hacen es ahondar el conflicto, ¿no? No podemos quitar del medio que el alcohol es un depresor y que para mucha gente lo que hizo es sumirlas en un hueco mucho más profundo, ¿no? Pero el abuso del alcohol y el aumento del consumo de este tipo de sustancias es algo que definitivamente también se ha vuelto un conflicto en esta época. Gracias, psicóloga Paola Erazo. Se me acaba el tiempo. Voy con una pregunta final para ambas, para usted, psicóloga Paola Erazo, y para la doctora Julieta Sañay, orientada más a que se dirijan a las audiencias como conclusión de este panel, comprometiéndolos también a hacer un panel posterior muy seguidito, porque esto que se viene, creo que solamente lo que tenemos es la punta del iceberg, y lo que se viene parecería ser más devastador que la propia COVID-19 que estamos viviendo. Orientada esas conclusiones de ustedes a, primero, si habrán más profesionales, más oferta que cubra la demanda, no sé si la habrá, por un lado, y por otro lado, ¿qué hacemos con quienes de alguna manera no tienen recursos para tocar la puerta del psicólogo o psiquiatra? ¿Y ahora qué hago? ¿Estoy fregado? Por favor, con usted voy, psicóloga Erazo, y finalmente con la doctora Julieta Sañay, psicóloga Paola Erazo. Hace pocas semanas vi una encuesta de cuántos en Latinoamérica, de cuántos profesionales de salud mental habían por persona, ¿no? Y realmente lo que tenemos en Ecuador es preocupante. Hay alrededor de 4 psicólogos por 100,000 habitantes. Entonces estamos hablando que hay muy pocos todavía para lo que se nos va a venir. Y creo que es importante que empecemos a tomar desde esta perspectiva también con mucha más seriedad el tema de la salud mental en nuestro país, ¿no? Un poco antes de que se iniciara la pandemia, también se habían quitado justo los presupuestos del Estado para los programas de salud mental. Y
nos dio literalmente en la cara la situación, porque justo empezó la pandemia cuando más recursos teníamos que tener para el tema de salud mental. Entonces creo que todas estas cosas van a tener que ser muy revisadas y vamos a tener que definitivamente empezar a formar equipos mucho más fuertes, va a tener que haber muchos más profesionales que puedan ayudar en estos aspectos a futuro. Es importante esto, pero también necesitamos que la misma población empiece a concientizar, ¿no? Yo hablaba hace un momento que tenemos los 3 ejes que todos los seres humanos tenemos que trabajar, y en el día a día los vas trabajando como para que cuando te enfrentes a situaciones adversas, definitivamente salgas de una manera diferente, salgas mucho más airoso de las situaciones. Y el COVID es una de estas, porque hemos visto pacientes que al tener estos 3 ejes mucho más sólidos, no ha generado tanto malestar el COVID. Entonces, en el eje físico estamos hablando de personas, tenemos que hacer ejercicio, tienen que tener una calidad de sueño y una higiene de sueño importante, tiene que haber una buena hidratación y una buena alimentación. No podemos dejar de tener estos 4 aspectos súper controlados en nuestro eje físico. Y los 4 los podemos hacer desde casa. No necesitamos ir necesariamente, si no estamos ya en un problema de salud, no necesitamos acudir a un profesional. Ahora con el internet puedo hacer ejercicio por YouTube con cualquier video, no hay pretexto. Puedo consultar muchas cosas de alimentación, cuidar mi sueño e hidratarme bien. En el eje emocional tenemos que empezar a identificar y expresar mejor nuestras emociones. Si no tengo con quién hablar, si no tengo en este momento un presupuesto primero que sí hay muchas entidades que además dan ayuda psicológica a bajo costo, pero si es que aún así no puedo acceder, hay una tarea súper simple que es tener un diario terapéutico, donde todos los días escribo durante 15 minutos cómo me siento hoy. La palabra a través de la escritura igual es súper sanadora. Igual va a salir de mi cuerpo esta emoción para evitar lo que hablaba varias veces la doctora, la somatización. Lo que no estás hablando lo estás elaborando, es algo que yo siempre les digo a los pacientes. Es importante hablarlo, escribirlo para que salga de mi cuerpo. Y el eje espiritual, que pueden juntarlo o no con sus creencias religiosas, porque lo espiritual lo tenemos todos, inclusive si no somos practicantes de alguna religión, pero es algo que si yo tengo una práctica diaria que fortalece este eje espiritual, cómo agradecer, cómo abrazarme del árbol si es algo que yo quiero, no importa cómo lo haga, orar, lo que yo crea, va a fortalecer este eje, y este eje va a ser el que en el momento de adversidad me ayude a anclar mi capacidad de resiliencia y yo pueda sobrepasar. Entonces, no necesito mucho dinero para hacer esto, pero sí una conciencia de cuánto tengo yo que autocuidarme para estar con salud y bienestar integral. Gracias, psicóloga Paola Erazo. La misma interrogante, doctora Julieta Sañain, por favor. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho con la prevención. Siempre va a salir más barato prevenir que dar tratamiento, ¿no? Y respecto a dónde acudir en una unidad de salud mental, yo entiendo que los pacientes se encuentran en desesperación porque a veces en los hospitales del Estado le dan citas para 3 meses o no hay cita. Hay diversas fundaciones, pero hay que hacer prevención. Y lo que mencionaba la psicóloga sobre la parte espiritual, me llama mucho la atención que precisamente las personas que practican algún tipo de sanación espiritual son las que menos se enferman, a diferencia de la religión, que en la religión necesitas un intermediario, una iglesia. La persona que practica esta cuestión espiritual con yoga, con meditación, con oración, cuida su salud mental. Eso llama mucho la atención, que son personas que tienen un poder de autorregulación, de inteligencia emocional, que saben manejar sus emociones. Y hay que hacer prevención. Pero yo creo que para hacer prevención también tenemos que enseñar un poquito a los padres desde ahora. Estos estilos de crianza que muchos padres nos tienen, siempre cuando yo tengo una persona con ansiedad le pregunto cómo fue su crianza y me responden que fue muy sobreprotegida, mucha sobreprotección se relaciona con su adultez, ¿no? Un niño muy sobreprotegido, un niño que estuvo en una burbuja, no tiene capacidad de resolver problemas, se frustra fácilmente ante la adversidad. Son los que te dicen, es que no puedo ver noticias ni tener preocupaciones porque si no me enfermo. O sea, no tienen esa capacidad
para enfrentar el mundo y viven y quieren estar en la nube de todo color de rosa, y eso no existe, siempre les digo. O sea, se relaciona mucho con la crianza, y padres que están criando hijos que después de adultos van a ser inseguros, que no están capacitados para la injusticia, para tolerar las injusticias, para el no, para un jefe que te mande, y entonces todo lo empiezan a somatizar y a sentir y a resentir con su cuerpo, y acuden inmediatamente a las consultas. Siempre los padres, ojo con la crianza que están estableciendo. Un padre autoritario, en cambio, puede criar y crear un hijo que sea un tirano o muy resentido y que no tenga ese sentido de pertenencia dentro de su casa, y que trate de buscar a su grupo de padres que puede esto desviarlos a otras conductas, ya sea conductas antisociales o conductas adictivas. O una crianza, en cambio, permisiva. Entonces ahí están los chicos que se fueron a montañitas sin ley, sin autoridad, no le tienen miedo a la autoridad. ¿Y qué es lo que pasa cuál sería la crianza perfecta? Así como queremos que sea un gobierno democrático, en la que también debemos establecer una crianza positiva, porque nosotros los papás estamos formando esa personalidad. Casi el 50% de lo que nuestros hijos son es creación de nosotros. Cuando van a mi consulta les digo, o sea, usted rompe el plato para que yo se lo repare, y encima pagan. Encima pagan para que nosotros le reparemos el plato. Y sobre la pandemia, necesitamos cambiar de comportamiento a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? La ciudadanía al principio se sintió engañada. Vino una organización OMS que nos mintió que no usemos mascarilla. Luego vimos políticos hablando de esta enfermedad. Entonces ya la gente no ha tomado en serio esta enfermedad. Y es porque esto no ha estado en las manos de las personas técnicas, de los científicos. Entonces, esta desobediencia social es el resultado de la desconfianza que se ha venido creando durante un año. Necesitamos cambiar esa actitud, porque lo que me doy cuenta que la desobediencia se da en personas que todavía no han sufrido esta situación con ningún familiar, no se les ha muerto nadie, o sea, y están indiferentes ante esto. Ya los médicos, los hospitales están llenos, los médicos están al límite, y tenemos, como dijo la psicóloga, que cuidar a quienes nos están cuidando en este momento, que yo los recibo de verdad. A mí sí, no soy ser humano, les voy a decir algo. Voy a confesar que cuando tengo un profesional que está afectado, me conmueve mucho porque no lo esperas de un colega. Tú siempre ves que el colega es el más fuerte, es el que recibe, porque muchos doctores son vistos con el paciente, son vistos como la persona de confianza, y hasta les cuentan sus problemas. Pero ya veo profesionales que están emocionalmente quebrados, con miedos. Atendí a una doctora que renunció y que tuvo hasta ideas suicidas al tener que subir al hospital por el mismo ascensor en donde se bajaban los cadáveres, y cuántos están callados, no lo hablan, no lo expresan, y eso se convierte realmente en un montón de basura emocional, en un tanque lleno que en cualquier momento puede explotar, y a veces son cosas del pasado que no hemos limpiado, heridas emocionales, ese niño herido que mantenemos todo ahí resentido y que lo sacamos a veces a hacer berrinches. Necesitamos trabajar más en la prevención y sobre todo educar a los papitos. Yo sé que no hay una escuela para ser papás, nadie estudia, pero nuestros métodos de crianza está creando nuevos ciudadanos, quizás con conflictos, quizás con muchos trastornos, que necesitamos en este momento estar conscientes que ese ser humano que estamos desarrollando en la casa va a ser un nuevo ciudadano, y es parte de lo que es el país. A veces no nos tenemos que quejar de las autoridades, porque esas autoridades salieron de una familia también. Entonces necesitamos revisar como padres qué estamos haciendo en este momento por la salud mental de nuestros hijos. Gracias, psiquiatra Julieta Sañay. Gracias, psicóloga Paola Erazo, psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicotraumatóloga, experta en programas de salud mental y bienestar. Gracias, doctora Julieta Sañay, doctora en medicina, psiquiatra, especialista en salud mental y catedrática universitaria, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa y brindar con sus luces y con su experiencia algo de respuesta al interrogante: ¿trastorna la COVID-19 a la salud mental? Ya los tenemos claros que sí es así. Ahora la pregunta es cómo abordarlo de la mejor manera, y creo que un faro allí es un trabajo integral entre el psicólogo y el psiquiatra. Dios les bendiga a ustedes, a sus familias en lo que están haciendo. Síganse cuidando de la COVID-19 porque esta vaina todavía sigue y Dios sabrá hasta cuándo la podemos parar. Y que tengan buena noche. Gracias, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, gracias. Pasen bien, hasta luego. Gracias.